Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenos días, en otro lunes estamos presentando de nueva cuenta, gracias al equipo de Radio ESME, estas añoranzas de electricistas. En esta ocasión voy a comentar algunas cosas de lo que escribía yo en la revista Lux en algunos años. De hecho, muy vanidosamente quiero presumir que desde los años 1973, 74 propiamente, he estado escribiendo para la revista Lux y de manera constante, sean en su momento artículos de análisis político, económico, de cuando aparecen los artículos, o históricos. Las añoranzas de electricistas en aquella época no se llamaban así, escribía de historia, les digo, pero también de lo que estaba correspondiendo. Al momento, por ejemplo, de que surge el Tratado de Libre Comercio, estoy escribiendo sobre esos asuntos, para que nos vaya quedando claro. Al respecto, por ejemplo, hice un artículo, un ensayo casi de 100 páginas sobre las condiciones en que los electricistas de las dos empresas iban a enfrentar el Tratado de Libre Comercio. Lo convertí en conferencias y en varios departamentos me invitaron para que fuera yo a explicar los efectos del Tratado de Libre Comercio para los electricistas, y lo hice así. Había 2 o 3 grupos que incluso tenían sus salones sus salones de sesiones donde se reunían, y 2 o 3 me llegaron a invitar para que expusiera la temática. Así sucedía luego con algunos asuntos. Hoy les voy a tratar para concretar en algunos casos de lo que hice por ejemplo, en esta revista de abril y mayo de 1991. Fui a Necaxa acompañado de Felipe Sánchez, que ha colaborado como fotógrafo y filmador. Él tiene muchos videos acerca también del ESME, y íbamos a hacer un recorrido por todas las divisiones. Empezamos en Necaxa, fuimos a Necaxa en esta fecha, en abril de 1991. Esta es la revista número 402 y 403, abril y mayo. También en la anterior revista de 400, en la de 400 y 401 de febrero-marzo, también escribí algunas cosas que voy a comentar. Bueno, en esta ocasión sobre Necaxa fuimos porque iba a hacerse una feria de la salud, la primera feria de la salud de Necaxa, y también coincidió con que era las fiestas de mayo. Incluso se organiza la princesa o reina. Ahorita que leamos vamos a saber de qué se hace un festejo muy grande. En la feria de la salud también, incluso un compañero que solía colaborar también con Luke, con fotografías, Camacho, era 2 cosas muy extrañas: paracaidista, y en estas fechas de fiesta en Necaxa él se lanzó en avión y con su paracaídas, y llegó justo al centro del campo de fútbol de allá de Necaxa el 14 de diciembre. Era fotógrafo y también solían hacer es motociclista, y los motocicleros se reunían en grupo y hacían caravanas
para que se reuniera un buen grupo de electricistas y mostrar otra característica de los obreros de Compañía de Luz. Bueno, en esta revista, además de que escribo sobre los aspectos de Necaxa, una descripción general de lo que era Necaxa, hice, les digo, estos dos escritos sobre las ferias, las fiestas de mayo y la Feria de la Salud, para que se reconociera. Y el recorrido a través de las instalaciones de Necaxa también fue muy interesante. El artículo le llamé Necaxa, la electricidad le construyó. Voy a leer una parte y después comentaré otra cosa, para completar esta añoranza de electricistas. Voy a terminar, voy a leer el final. Es un cuadro que muestra la cantidad de trabajadores que en ese momento, en 1991, tenía Necaxa. Me parece interesante a nivel de la comparación que podemos hacer actual. Es un cuadro donde pongo las cifras de 1977 y de 1961 por departamento. Entonces, en Necaxa, haciendo esta comparativa, en operación, pongo lo que es el departamento, operación, y en general a lo que se dedican esos departamentos. En operación se dedican al funcionamiento y control de las plantas de generación. En 1977 había 80 y en 1991 89. En eléctrico, que es la reparación y mantenimiento del equipo de maquinaria eléctrica, había 80 en 1977 y 36 en 1991. En mecánico, igual es obvio, para el mantenimiento mecánico, la revisión de la maquinaria mecánica, 70 trabajadores y 60 en 77 y 61 en 1991. En civil, que es la limpieza, reparación de todo tipo, de obras de mantenimiento, había 70 trabajadores en 77, 84 en 91. En hidráulico, igual, todos los recursos, canales, limpieza de todo el sistema eléctrico, las bombas. Había en 77 30 trabajadores y 42 en 91. En oficinas administrativas, propiamente en la mesa y en llamémosle la sucursal que había en el centro de Necaxa, pegada a la presidencia municipal, en la callecita donde llegaban los autobuses foráneos, digamos así. No sé si hoy los autobuses todavía llegan ahí. En oficinas de administración había 30 trabajadores en 77 y en 91 63. Es el único caso en que se duplica los trabajadores. Ingenieros, cada departamento tenía ingenieros. Había 10 ingenieros en 1977 y 8 en 1991. Jubilados en 77, jubilados había 235 y en 91 339. Por supuesto, es el único departamento que siempre va a crecer hasta, por desgracia, hay que recalcarlo, hasta la finalización del contrato colectivo. A partir de la extinción se tiene un paro muy cruel por parte de la extinción. Como hemos dicho, no les importó aplicar ese decreto, no les importó el efecto, la afección, el problema en que se metía a todas las familias de trabajadores.
Los jubilados, decía yo, tenían 235 y subió a 339. El total de todos los trabajadores en Necaxa fueron 605 en 1977 y 722 en 1961. Podríamos en términos generales decir que la planta actual de trabajadores es parecida. Creo que llega a los 600. Nos faltaría agregar en esta época los datos correspondientes de Fénix y de la cooperativa para que tener un dato más completo de lo que está pasando ahí. Bueno, voy a leer una parte del artículo, como siempre no me dará tiempo, pero para que vean. Un pueblo mexicano. Cuando uno observa las primeras calles de Necaxa, llega y se da cuenta que es uno de los tantos pueblos mexicanos. Su gente, como todas, se divierte, tiene ferias, gusta del baile, nombra a sus reinas para conmemoraciones especiales, acude a la iglesia, exclama por los juegos pirotécnicos, venera la enseña nacional, juega fútbol, cree en la Virgen de Guadalupe, sus hijos van a la escuela. Sus calles son pequeñas, la mayoría de casas son modestas. Su mercado tiene lo indispensable, es muy modesto el mercado. Su plazuela es pequeña, como su kiosco. Su presidencia municipal, con su reloj que está al centro de una torre, que tiene al lado la iglesia, y el párroco es reconocido por todos los pobladores. Es pues un pueblo mexicano como muchos otros. Quizá una diferencia es que en esa plazuela existe una oficina, un edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas, notoriamente grande. Es más grande que la presidencia municipal y se ve naturalmente desde el kiosco. Es su pequeña gran diferencia, subtítulo. Pero como cualquier poblado mexicano, algo le distingue y le hace diferente a los demás. Así se ha construido la policromía de nuestro país. Su gran riqueza y fortaleza la encontramos en sus pequeñas diferencias. La pequeña diferencia es Necaxa. Es su gran obra hidroeléctrica, construida desde principios del siglo. Necaxa se llama así mucho antes de la presa del sistema hidroeléctrico de electricidad. Y le seguimos llamando Necaxa, incluyendo a la planta hidroeléctrica. Todo es Necaxa. Desde que se llega a los alrededores de Necaxa, se descubre una nueva forma de vida. Varias lagunas artificiales y la gran presa de Necaxa hacen posible mostrar esa pequeña diferencia. El lago principal inicia del mismo Huachinango. Como sabemos todos le llamamos lago a esas instalaciones hasta que descubrimos que no es un lago, sino una presa al servicio de la generación de electricidad. Y durante más de 10 minutos, por la carretera federal se contempla ese lago. De repente un muro de contención nos hace evidente la peculiaridad de los pobladores de Necaxa. Ese lago fue construido artificialmente y expresamente para lograr el uso del agua que lo forma, para generar electricidad. Y esa agua se transforma en un torrente fortísimo, controlado, dirigido y conducido por grandes tuberías para hacer posible generar el potencial de energía y luz eléctricas. El lago de Necaxa es una sola parte del complejo hidroeléctrico
que desde 1902-1906 abasteció a la zona central del país de energía y luz eléctricas. Subtítulo: un paisaje general. Cuando uno llega a la zona en que está enclavado el complejo hidroeléctrico Necaxa, podemos observar que estamos en plena sierra poblana y que la gran cantidad de acantilados y precipicios, con el clima cambiante, calor sofocante, a llovizna intermitente como chipi-chipi, hacen que despierten en los visitantes, en nosotros mismos, que no las conocemos, una emoción extraordinaria. Hasta ese entonces que llegamos. Bueno, un descanso y ahorita regresamos. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
razón de vivir mi vida. En 1919, un visitante de Necaxa escribió: sí, sorprendente y hermoso es el espectáculo que presenta, visto desde lo alto, el precipicio por donde se desbordan las aguas antes de ser recogidas por la compañía de Necaxa. Tanto o más es lo que puede admirarse desde el abismo en que aquel termina. Un chorro de agua insignificante ha dejado dicha compañía sin recoger para que puedan darse los visitantes perfecta cuenta de cuáles serían los sorprendentes efectos que al caer producirían miles de litros que por allí se desbordan, formando cataratas de belleza incomparable. Este insignificante chorro, al empezar a caer desde la cumbre de aquel inmenso precipicio, parece una finísima barra de vidrio que va abriéndose cada vez más hasta que, convirtiéndose el agua en una especie de neblina, le da todo el aspecto de un abanico. Lo escribió el conde Fox, llamado realmente Máximo Valdés, en un libro que se llamó De México a Necaxa. Esto lo tomé de la página 89. Bien, les quiero comentar otra cosa antes de terminar este artículo sobre Necaxa, algo que también hice en estas épocas para la revista Luz. De siempre he estado insistiendo en que se traten asuntos de electricidad, temas de electricidad, porque justo a lo que se trata, el ambiente, el trabajo, las relaciones de los trabajadores de Compañía de Luz o los integrantes del ESME desde toda la vida, ha sido precisamente la política energética, la política de energía eléctrica especialmente. En este ir y venir de tratar de convencer que se escriba sobre, a veces he tenido la fortuna de convencer para que se haga esto, a veces no. En esta época, al lograr, por ejemplo, como en esta revista, escribir sobre el pueblo de Necaxa y las dos ferias que se dieron, por supuesto ocupé varias de las páginas de la revista Luz. Y había empezado yo desde el año anterior, había empezado yo una columna que, para evitar las críticas, porque siempre algunas de las cosas que he logrado se logran por persistencia, por insistencia, como se dice en una canción de Rodríguez de Silvio Ruiz, por necio, ¿no? Siempre pensando en dos condiciones básicas: el bienestar, la proyección, la fortaleza del ESME, y por supuesto tener una revista que refleje exactamente los proyectos, intereses, necesidades de los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y por aquella época, para evitar que dijeran, y ese Víctor Sánchez, ¿qué más quiere?, escribía yo esta sección que se llamó Electrocronos, ¿no? Algo así como la electricidad en el tiempo. Y de una revista a otro
escribía yo resúmenes. Pues, una revista de otro eran muchos días. Esta revista fue bimensual. Pues a pesar de eso trataba yo de cubrir los 2 meses de noticias que habían aparecido en la mayoría de los periódicos de la capital. No solo veía uno, veía varios. Y de entre todos los diarios los tomaba y hacía un resumen de las noticias de electricidad. Para que se den cuenta, les voy a leer una parte. Y en la próxima añoranza, insisto, como casi nunca da tiempo de terminar, leeré la parte que me quedé con Necaxa más otra parte de Electrocronos. En esta es muy llamativo la situación que se estaba viviendo para todos los que quizá recuerden o quizá no. En este periodo hubo, un incremento de tarifas eléctricas y empezaron movilizaciones de los usuarios en distintas partes del país, quejándose de este aumento de tarifas. En alguna ocasión incluso llegaban a decir, no se va a pagar, no, huelga de pagos. Espero que en las noticias que les lea ustedes se dan cuenta. Pongo la fecha y el resumen de las noticias. Como ustedes se darán cuenta, en ocasiones no hay noticias, aparecen muy pocas, en ocasiones hay varias, ¿no? Abril 3 de 1991. El incremento de la deuda externa que tiene previsto el gobierno federal para este año recaerá principalmente en las líneas de crédito contratadas por 5 entidades paraestatales: Pemex, CFE, Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Podrán disponer de un endeudamiento cercano a los $805 millones, de los cuales poco más de 268 millones estarán destinados a CFE y los restantes 537 a la Compañía de Luz. La idea en ambos casos es apoyar los programas de construcción de plantas cuyo costo asciende en 1990 a $1.530 millones, al rescatar hidroeléctricas y geotermoeléctricas. La Compañía de Luz y Fuerza del Centro destinará por su parte alrededor de $364 millones para la construcción y restauración de las líneas de transmisión y distribución, con el objeto de garantizar el suministro de energía en la zona centro del país. Primera comparación evidente con lo que se está procurando por estos tiempos es, en esta época, el mayor crecimiento para las empresas estatales como Pemex, CFE y Compañía de Luz es a través de préstamos en dólares, lo cual va a significar, en principio, una deuda externa muy grande para Compañía de Luz, en su caso. Si se queda en Compañía de Luz, por supuesto, es una carga inmensa. Si se traslada o hay una quita por parte del gobierno, de todos modos es una deuda para todo el pueblo mexicano. Abril 4. Luego de más de 10 años de gestiones, aproximadamente 600 familias de la colonia Nueva Esperanza de Ciudad Nezahualcóyotl podrán disfrutar de los beneficios del servicio de energía eléctrica. Existían muchos problemas en esta comunidad porque todas las casas se abastecían del fluido eléctrico mediante diablitos, lo que ocasionaba que continuamente los aparatos electrodomésticos se descompusieran por variaciones en el voltaje. Perdón, la anterior noticia fue del Financiero y esta es de la prensa.
electrificar las zonas proletarias, las zonas pobres, las zonas marginales fue siempre un interés particular de la compañía de luz. Sin embargo, la nota anterior pesa, porque si se va a estar haciendo a cargo de el endeudamiento en dólares, pues va a ser un beneficio que se convierte en déficit, en deuda externa de la compañía de luz. Un cortocircuito produjo un incendio en la línea subterránea de la compañía de luz, atrás de la embajada de los Estados Unidos, en la colonia Cuauhtémoc. El siniestro provocó la intervención de los bomberos y equipos de la propia compañía para reparar el daño. La falla se produjo a las 4 de la mañana y se desconocen las causas que la produjeron. Aparentemente se debieron al mal estado en que se encuentra la red del claveado subterráneo de la prensa. El movimiento obrero demandará hoy ante los representantes de la Comisión de Seguimiento del Pacto una explicación por las altas tarifas que se cobran de luz bajo el concepto marcado con el número 1148. Afirmó el asesor de la CTM Calleja que se demuestre en qué etapa del PESE se autorizó, se llama el pacto económico del crecimiento. Se autorizó esa nueva tarifa, la cual llega a ser superior en un 100% a lo que se cobra normalmente, incluyéndose el impuesto, también de la prensa. Este es el asunto que les decía yo, que en estos años, en esta época, pegó muy fuertemente en las tarifas eléctricas. Hubo una gran discusión al respecto. Si aparece aquí nos daremos cuenta cuál fue la posición del ESME. Pero lo importante es que se cobraba la tarifa, el impuesto a la tarifa, más el 1148. Así se le llamaba. No decíamos el 1148, sino el cobro del 1148. Un impuesto tras impuesto, se comentó siempre. Y como lo notan, es cierto, es tarifa, impuesto eléctrico, y a esa suma se le aplicaba el 1148. Abril 5. El accidente ocurrido la madrugada del pasado miércoles en las líneas subterráneas de la colonia Cuauhtémoc y que ocasionó un cortocircuito seguido de un incendio, lo provocó una mordedura de roedor. El desperfecto dejó sin luz a buena parte de las casas y negocios del rumbo e incluso a la embajada norteamericana, pero se trató de una eventualidad y no de fallas técnicas. CFE indicó que el mantenimiento que se da a todas las redes garantiza que no existan riesgos de esta naturaleza. Mediante una inversión superior a los 55 millones de pesos, la compañía de luz inició ya hace unos meses un programa sin precedente para la construcción, no rehabilitación, de redes subterráneas eléctricas, con lo cual disminuirían al máximo las interrupciones y fallas en el servicio. Se renovarán y ampliarán las redes subterráneas y se modernizarán. Apareció en la jornada. Abril 6. Si las autoridades actúan con sensibilidad, disminuirá el costo del servicio eléctrico a la mayoría de la población de escasos recursos que consumen el 22% de la energía. Se espera que en esta ocasión se actúe con justicia, sobre todo en momentos en que hay irritación entre los usuarios por el cobro de un recargo que incrementó fuertemente el pago del servicio.
Esto no sería una sangría para la compañía de luz, pues los ingresos provenientes de las tarifas domésticas representan un porcentaje relativamente bajo. De acuerdo con los datos de 1989, había 3.272.098 usuarios de luz para uso doméstico, que representaban el 88.1% del total, pero solo consumían el 19.6% de energía. Traducido en dinero, fue de 261.757 millones de pesos. En cambio, los restantes 441.000 usuarios, comerciantes, industriales, oficinas y residencias, consumieron el 75% de luz y pagaron poco más de 1.500.000 millones de pesos. La compañía de luz está en condiciones de disminuir las tarifas eléctricas a la población de bajos ingresos, lo que vendría a fortalecer el poder adquisitivo del salario. Sin embargo, es necesario que los interesados se organicen y lo demanden. Apareció en la jornada. Bien, por hoy se nos acaba el tiempo y continuamos con estos escritos que para Lux realicé en 1991. Hasta entonces.